Este capítulo y los siguientes están basados en uno de los capítulos de la novela ligera donde Nanami y Gojo tienen una misión que involucra a un usuario maldito que le llaman el títere de la resurrección. Advertencia, 6:20 de la mañana. Nanami dio un sorbo a aquel café que Yutaime les había preparado a él y a Ichichi. Los tres estaban sentados en la sala. Nanami, ¿qué fue lo que pasó en esa misión? ¿Por qué Gojo regresó en ese estado? Preguntó Yutaime sobando su vientre. El rubio dio un trago más al café y después miró directamente a su senpai bajo su vista al vientre abultado de aquella mujer y suspiró. Había algunas cosas que no podía contarle, pero merecía saber la verdad. Verá, senpai, todo sucedió de la siguiente manera. 11 de la mañana, Nanami, hey Nanami. Oye Nanami, decía Gojo alegremente. Ambos esperaban dos cosas en ese momento, sus desayunos y a una persona más en cambio. Aquel rubio trataba de ignorarlo leyendo el periódico y tomando café. Aquí tienen señores, dijo la mesera alegremente. Aquella señorita regresó con sus platos para Gojo, unos hotcakes llenos de miel, azúcar y unas bolas de helado. Además de traerle una malteada grande a Nanami, le entregó un desayuno mediterráneo. Disfruten su desayuno, dijo amablemente aquella señorita. Gracias, bella dama, dijo Gojo coqueteando con aquella mujer, la cual se sonrojó demasiado al ver los ojos azules de aquel hombre. Intercambiaron unas miradas atrevidas y después esa mesera se retiró. Nanami hizo un no con su cabeza por la actitud de ese idiota. ¿Sabes, Gojo? Deberías empezar a respetar a Yutaime senpai, dijo el rubio empezando a comer. Gojo levantó una ceja. Hablo de que deberías dejar de coquetear con otras mujeres ahora que Yutaime está viviendo contigo y más que ella es la madre de tu hijo, decía Nanami con seriedad. No creo que tenga nada de malo. Además, esta es mi actitud natural, dijo Gojo con una gran sonrisa. La naturaleza del gran Gojo Satoru. Nanami solo hizo una mueca mientras veía a Gojo comer. Vaya. Empezando sin mí, Qué desconsiderados, dijo una voz femenina. Había llegado a su mesa una mujer de mediana estatura, muy hermosa, de cabello largo en un tono rojo con unas mechas rubias y de ojos color ámbar. Aquella mujer iba vestida con una falda corte tubo en color verde oliva y una camiseta de tirantes de color negro que dejaban ver un escultural cuerpo. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermosa?, dijo Gojo con una gran sonrisa y levantándose a saludarla de beso en la mejilla, pero aquella mujer rozó las comisuras de los labios de Gojo. Desde nuestra última misión, encanto querido. Debo decirlo, me divertí mucho en aquella misión. Le regreso un guiño. En serio, me alegra trabajar con dos hombres guapos esta vez, decía aquella mujer sentándose al lado de Gojo. Sí. ¿Cuánto tiempo, Akane-san?, contestó Nanami, empezando a ver cómo esos dos coqueteaban y hablaban entre sí. Akane era una hechicera de grado 2. La cual estaba buscando ser nombrada grado 1. Ella se especializaba en diversas misiones de búsqueda y eliminación de maldiciones en el centro de las ciudades, sobre todo para las zonas donde estaban los mercados negros, donde maldiciones de grado 1 abundaban. Actualmente era el caso del alboroto del títere, lo que estaba investigando, y para eso pidió ayuda a la Escuela Técnica de Tokio. Entonces, ¿cuál es la misión?, preguntó Gojo muy emocionado. Bueno, señores, aquí les traigo los detalles de nuestra misión de hoy, decía aquella mujer sacando de su bolso una tableta y empezó a explicar. Todo comenzó con un sitio web. Espera, ¿acaso estamos buscando a un hikikomori o a un pervertido detrás de una computadora?, preguntó Gojo algo confundido. Akane rió un poco por la actitud de Gojo. No, amor, nada de eso. Acarició la mano de Gojo, el cual le regresó una tierna sonrisa. Verán. Luego Akane miró a Nanami, pero este seguía serio. No le empezaba a gustar la idea de trabajar con aquella mujer. Parece que todo comenzó con un sitio web llamado Border with the Sky. Fue interrumpida por Gojo. Pof. ¿Quién demonios le pone así a un sitio web?, se bufó aquel albino. Akane, ¿podrías ir al grano para que este idiota deje de interrumpir y podamos avanzar ya en nuestra misión? Por favor. Nanami se escuchaba fastidiado. La mujer rió levemente por la actitud de Nanami. Bien, amor. Los detalles son los siguientes. Empezó a mostrar la información en aquella tableta. Parece que es un sitio web establecido con un servidor independiente para que nadie pudiera encontrarlo a través de los motores de búsqueda. Pero, Akane sonrió y miró a ambos. Hubo alguien que logró encontrar ese sitio web a través de cierta información, y ese fue Ichichi. Es un tipo excelente, supongo. Gojo comentó aquello comiendo sus hotcakes. Solo espero que esas manos que teclean tan rápido sirvan para algo más, sugirió Akane en manera sexy. Pero puedo asegurarte que mis manos son mucho mejores que las de él, ¿no lo crees?, dijo Gojo de manera pícara. Por supuesto, querido, o podríamos comprobarlo, sugirió de manera provocativa Gojo. No podía quitarle los ojos de encima. Escaneaba su cuerpo y su vista quería ir más allá de ese pronunciado escote. Nanami aclaró su garganta ante todo aquello. Cierto, la misión. ¿En qué estábamos? Ah, sí, dijo Akane con una risita. Aquel sitio web era muy simple y sencillo. Parecía no ser nada del otro mundo. ¿Qué, acaso podías ver videos divertidos en ese portal? ¿O era porno?, interrumpió Gojo. Querido, tú no necesitarías una porno. Tú podrías crear tu propia. De nuevo Akane fue interrumpida por Nanami. ¿Qué demonios hacía dicho web?, preguntó el rubio, harto de las insinuaciones de esos dos. Como decía, mis amores. Al final se descubrió que ese sitio web era una ventana para contactar con un usuario maldito. Había un formulario muy simple y si escribías en dicha solicitud y lo enviabas, el sitio web te mostraba un correo certificado y vinculado a una cuenta bancaria donde podías enviar dinero, a cambio de algo, explicaba aquella mujer. Espera un momento. Esto no suena a una misión para los hechiceros. Suena más a un fraude bancario, dijo Gojo confundido. Debe haber un motivo por el cual lo investiguéis, ¿no es así, Akane? Además, mencionaste a un usuario maldito que vende. Cuestionó Nanami con seriedad. Akane sonrió por la comprensión de Nanami. Pensamos que estaba vendiendo algún objeto maldito o algo por el estilo. Ya sabes, querido, algo para repeler a otros espíritus o haciéndole daño a terceros con brujería o esas cosas, pero no fue así. Este pervertido fue algo más, explicó Akane.
¿Qué se supone que hace nuestro amigo? Cuestionó Gojo, porque suena a que es un viejo de 40 años que tratar de obtener pornografía, no amor. No hablo de ese tipo de perversión. Hablo de una que es un tabú en este mundo de la hechicería. La voz de Akane sonaba más seria esta vez antes de continuar. Aquella mujer le dio un trago a su té matutino, después miró a esos dos de manera seria. Resurrección de los muertos, soltó sin más, ambos hombres guardaron silencio. Debes estar bromeando, ¿no? Akane, dijo Gojo sin creerlo, esto no parece un fraude bancario después de todo. Comenta Nanami antes de beber más de su café, lo que este usuario está vendiendo en ese sitio web es un nuevo recipiente para recuperar el alma de los muertos. A este caso lo hemos llamado el títere de la resurrección, explicaba aquella mujer. Sí que es una mala broma, comentó Gojo. Pensamos lo mismo hasta que vimos a sus clientes, decía Akane buscando aquella información, como saben. En este mundo hay algunas verdades que uno no tiene que pensar más allá para comprender. Ejemplo, cosas como después del amanecer llegará el mañana, o que el café de Nanami sigue caliente por el vapor que sale cada que lo toma, o que el helado de Gojo está a punto de derretirse. Como saben, hay cosas muy lógicas en este mundo, y eso es porque este mundo sigue algunas reglas ridículamente simples. Sin embargo, ¿qué pasaría si dichas reglas se rompen o no se siguen al pie de la letra? Es decir, que después del amanecer viene el anochecer, o que el helado está caliente, o que abajo es arriba y arriba es abajo. Decía Akane seriamente, este mundo colapsaría, dijo Nanami sin más, o sea que nuestro objetivo está. Gojo no se atrevió a decir aquello, sí. Alterando el fenómeno de la muerte, Akane dio otro sorbo a su té. Si alguien pudiera hacer algo así, es muy obvio que este mundo se acabaría pronto, comentó Nanami, pero los muertos nunca volverán. Bueno, hay excepciones. Gojo recordó el caso de Yuji y los demás guardaron silencio, pero las personas renuncian a su pasado una vez que mueren. Si fuera posible traer a la gente de entre los muertos. Es probable que sea una maldición demasiado grande para este jodido mundo, comentó Gojo ante aquello que le parecía absurdo. Dile eso a los padres que lo contactan. Ellos no pueden renunciar fácilmente a esos recuerdos. Akane empezó a mostrarles las fotografías de aquellos intercambios, sobre todo a los que perdieron un bebé. A Gojo se le congeló la sangre por lo que estaba viendo. Los clientes preferidos de este sujeto son aquellos padres que han pedido algún hijo desde el primer día de nacido hasta los 5 o 6 años. Parece que su modus operandi es la resurrección de bebés. Gojo sintió una horrible presión en el pecho. Rápidamente recordó el dolor que él sintió al saber que su bebé y Yutaime casi mueren. Nanami miró como Gojo hacia puño sus manos y no podía dejar de ver aquello, aunque resucitar a los muertos suene a algo ficticio. Este trabajo debe hacerse, así que Akane dio unas palmadas muy animada. Aquello hizo que Gojo saliera de aquel trance. Para eso ya hemos hecho un plan y hoy mismo atraparemos a ese hombre como lo han pedido los altos mandos. Dibujó una gran sonrisa al decir aquello. ¿Y cuál es el plan? Preguntó Gojo un tanto desanimado. Te va a encantar el plan, querido. Verán, gracias a la intervención de Ichichi, logramos dar con una de las posibles ubicaciones de ese titiritero. Así que me hice pasar por una madre desesperada. Llevo su mano a su pecho fingiendo tristeza, que acaba de perder a un bebé que tenía un día de nacido. Nanami estaba preocupado por Gojo. Esta misión no era para él. Gojo solo guardaba silencio, así que Ichichi y yo lo contactamos bajo la excusa de que mi marido y yo queremos de vuelta a nuestro bebé e hicimos un depósito con algo de nuestro propio dinero, el cual, si esta misión tiene éxito, los altos mandos deberán pagarnos el doble y de paso podré subir a ser una hechicera de grado 1, decía Akane sonriendo. Así que, caballeros, uno de ustedes tendrá que hacerse pasar por mi esposo esta tarde y en la noche iremos por nuestro bebé. Al decir aquello, Akane acariciaba por debajo de la mesa la pierna de Gojo, el cual seguía un poco perdido por todo aquello. ¿Cuál de los dos quiere fingir conmigo a ser mamá y papá? Miro a ambos hombres con una gran sonrisa coqueta en el rostro. Nanami aclaró su garganta al sentir como aquella mujer trataba de acariciar con su pie su pantorrilla. Pero este cruzó las piernas. Supongo que solo debemos acabar con ese idiota, ¿no? Preguntó Gojo algo molesto. Así es, querido. Llegamos, lo atrapamos y lo llevamos ante los altos mandos. Así de simple, así de fácil. Ahora contesten mi pregunta: ¿quién le va a hacer de mi sexy esposo? Recargó sus codos en la mesa y puso su rostro en sus manos. Bueno, empezó a decir Gojo, pero un celular los interrumpido. Disculpe, querido, iré a contestar esta llamada y ya regreso. Mientras ustedes dos pónganse de acuerdo quién será el esposo de mentiras de esta hermosa mujer. Igual el otro tendrá que ayudarnos a atrapar a dicho sujeto, así que será un trabajo en equipo, dijo esta levantándose y tomando su celular. Akane se fue al baño en aquel momento. Tanto Nanami como Gojo guardaron silencio, sobre todo, este último se veía muy serio. Creo que deberías desertar de esta misión, Gojo. Yutaime y tú pasaron por una situación similar con su hijo y esta misión podría afectarte, comentó Nanami tomando de su café, el cual ya estaba frío. Gojo golpeó un poco la mesa con fuerza. Estaré bien. No puedo permitir que alguien juegue así con esos padres, dijo Gojo viendo cómo había tumbado su helado que ya estaba derretido. Yo te aconsejo que mejor te retires de esta misión. No debemos dejarnos llevar por las emociones y menos por las negativas, idiota. Decía Nanami muy serio, pero Gojo lo miró con molestia por aquel comentario. Estaré bien. Nada es impedimento para el hechicero más fuerte, dijo Gojo muy serio. Si tú lo dices. Imbécil, contestó Nanami suspirando. Bueno, caballeros, es hora de ir a nuestra primera parada, comentó Akane regresando. ¿Qué les deparará a estos tres? Este capítulo puede contener leve contenido sexual prohibido menores 18. Esto es clave para un diálogo en específico del capítulo de Quédate conmigo. Advertencia limón. Advertencia. Los tres hechiceros salieron de aquel restaurante y se dirigieron al centro de la ciudad. Me alegra saber que mi esposo serás tú, Gojo, decía Akane muy empalagosa tomando el brazo de aquel hechicero. Jajaja, todo sea por la misión, no, comentó Gojo con una sonrisa. Además suena divertido. Lo dices porque ya has estado jugando
A la casita con Yutaime Senpai, ¿no es así, Gojo? Nanami contestó molesto. Akane se quedó confundida por aquello. ¿Qué quieres decir, Nanami? Solo está celoso porque yo soy el esposo guapo en esta misión. Contestó rápidamente Gojo. ¿Será por eso? ¿O será porque solo quiero que se le dé su lugar a una de mis compañeras a las que más respeto? Nanami se refería a Yutaime. Gojo miró sorprendido a Nanami por aquellas declaraciones. Basta. Caballeros. Akane sonrió dulcemente. No pensé que estaría celoso, Nanami. No es por eso, pero bueno. Mejor concentrémonos en esta misión, decía mirando a un edificio al que había llegado. ¿Y qué se supone que hacemos aquí? Cuestionó Gojo al ver que llegaron a una tienda de ropa. ¿No es obvio? ¿Cómo la voy a hacer de madre? ¿Debo caracterizarme como una no? Solo compraré algo de ropa más holgada, decía Akane sonriendo y entrando del brazo de Gojo. ¿Me ayudas, Gojo? Gojo parecía divertido con aquella idea. Nanami suspiró. Solo esperaba que aquella misión acabara ya. Akane se perdió entre los vestidores y eligiendo ropa en cambio. Nanami y Gojo solo husmeaban por ahí en la zona de maternidad, aunque era algo curioso ver a dos hombres como ellos en esa zona llena de ropa de mujer y cosas para bebés. ¿Y ya cómo sigue Yutaime Senpai? Preguntó Nanami para matar el tiempo. Gojo suspiró un poco. Parecía que Nanami solo quería recordarle a ella. Está fuera de peligro gracias a Shoko, contestó Gojo mientras veía unas prendas para bebé. Deberías llevarle algún regalo a Yutaime ya que estamos. Aquí va tu hijo o hija, decía Nanami con los brazos cruzados. Gojo no dijo nada y tampoco había visto su celular. Parecía estar muy pensativo. Gojo, aún creo que deberías desertar de esta misión. No creo que estés en condiciones para ayudar. Nanami lo veía seriamente. Estoy bien. Es solo. Gojo suspiró. ¿Es solo? Cuestionó el rubio. Es solo que siento que debo ayudar en esta misión. A esos padres solo les están dando falsas esperanzas con sus hijos muertos y no creo que eso sea justo para nadie, decía Gojo acomodando sus gafas oscuras. Gojo. No debemos involucrar sentimientos o cuestiones personales en este tipo de casos. Además sigo diciendo que deberías darle su lugar y respeto a Yutaime Senpai, decía Nanami mirándolo, pero el albino solo hacía muecas. Sí. Sí, como sea, estoy bien. Mínimo deberías llamarla y decirle que todo va bien, decía Nanami al notar que en todo el día Gojo no sacó su celular como era habitual. Yo sé que ella y mi bebé están bien. No parecía convencido de decir aquello. Gojo tilde corazón rojo. Llamaba a Akane con la mano. ¿Podrías ayudarme con algo? Decía coquetamente. Aquel albino sonrió ante tal coqueteo en cambio. Nanami solo estaba decepcionado de que aquel hombre no se comportara ante tal misión. ¿Puedes ayudarme con el cierre de mi falda? Por favor, decía Akane de espalda a Gojo. Traía su cabello hecho hacia un lado. De alguna manera su cometido por provocar un poco a Gojo se estaba cumpliendo ya que éste la veía con un poco de lascividad. Listo. Pasa suavemente sus dedos por el tirante de su hombro. Jugó con aquel tirante y lo bajó suavemente para recorrer con su índice aquella piel. El tocar su piel le traía algunos recuerdos de ayer. Donde acariciaba los hombros de Yutaime. Gojo se detuvo. Listo. Te espero afuera, decía a punto de salir de ahí cuando Akane lo detuvo. ¿Estás bien? Te ves un tanto distraído. Akane se acercó a él. Apoyó su cuerpo contra el suyo, restregando sus senos en su pecho. Sí, estoy bien, mintió. Se sentía confundido. Te ves tenso, querido. ¿No quieres relajarte un poco? Akane acarició los hombros de Gojo. Esta misión será muy fácil. Además podemos divertirnos ahorita. La voz de Akane era seductora. Aquella mujer acercó sus labios a los de Gojo. Su aroma era muy dulce por su perfume que hasta se quedó impregnado en la ropa del albino. Estoy bien. Solo quiero. La voz de Gojo apenas le salía. Sus labios eran acariciados por el dedo índice de Akane. Yo sé lo que tú quieres y esto será igual que en aquella misión. Akane empezó a besarle el cuello y subía a sus labios que también eran dulces. Aquel aroma le encantaba al hechicero que empezó a bajar sus labios al cuello de esta. Gojo pasó sus manos a la diminuta cintura de aquella mujer. Su cuerpo era hermoso. Aquel hombre no resistió más y bajó una mano al trasero de esta y lo apretó con deseo, acercándola más a él. Hace un tiempo que no tenía sexo por la condición de Yutaime. Tenía miedo de lastimarla y más después de aquella amenaza de aborto. Yutaime. Ese nombre cruzó su mente al empezar a besar los labios de aquella mujer e incluso su erección empezó a presentarse poco a poco. Aquel espacio era reducido, pero perfecto para tener algo rápido. Los labios de Gojo empezaron a recorrer con lujuria aquellas clavículas, mientras sus manos descubrían aquellos senos. El deseo del hechicero era evidente. Sus manos empezaron a hacer de las suyas en aquellos pezones, que pellizcaba con suavidad y masajeaba. Akane trataba de ahogar sus gemidos mientras pegaba sus labios a los labios de este. Gojo, la pelirroja soltó en un gemido. Aquello le prendía. Hacerlo en un lugar público era su fantasía, pero no con aquella mujer. Gojo siempre se imaginó aquella escena. Pero con Yutaime. Ese nombre volvió a cruzar por su mente mientras su mano ya estaba dentro de las pantaletas de aquella mujer. Aquella falda había sido subida hasta sus caderas, dejando a la vista aquella diminuta prenda interior. Los dedos de Gojo empezaron a hacer de las suyas en aquella zona. Con su pulgar apretaba su clítoris, para después deslizarse por sus pliegues húmedos. Gojo soltaba a Akane ante tal tacto. Temblaba de placer al sentir los dedos de aquel hechicero hacer lo suyo, pero la mente de Gojo pensaba en otra persona en aquel instante. Solo podía imaginarse a Yutaime ahí con él, tratando de hacerla gemir sin ser descubiertos. Gojo seguía perdido en aquellos pensamientos mientras sus dedos se movían dentro de Akane. Estaba muy húmeda y sus contracciones de placer la delataban. Su clítoris seguía palpitando ante los roces del hechicero. Ella estaba muy cerca del orgasmo, pero aquello fue interrumpido por una palabra. Yutaime, soltó Gojo sin más. Akane abrió los ojos de golpe al oír aquello. Gojo apenas recuperaba el aliento mientras trataba de detener a aquel hombre. ¿Qué dijiste? Gojo cayó en cuenta de lo que dijo. Lo siento yo. Este retiró sus dedos con cuidado. Ando muy distraído. Acomodaba sus gafas. Sí, ya lo noté. Decía molesta. Nombraste a otra. ¿A quién?
Preguntó mientras quitaba su camiseta y empezaba a ponerse un sostén que compró en aquella tienda. ¿Para qué quieres saber eso? Nunca nos hemos cuestionado nada así cuando hemos tenido sexo. Gojo peinaba su cabello mirándose al espejo de aquel diminuto lugar. Tengo curiosidad solamente, decía Akane mientras se cambiaba. Aquellas pantaletas húmedas por unas secas que también compró Akane empezó a vestirse con aquella ropa holgada de maternidad. Un pants cómodo y una camiseta muy holgada. Yutaime Yori, dijo Gojo fajándose. Hasta su erección desapareció. ¿Qué? ¿La mujer con esa fea cicatriz? ¿En serio, Gojo, tú con ella? Aquella mujer parecía sorprendida. A Gojo le molestó aquel comentario. Su cicatriz no es fea. Nada de ella lo es. Akane bufó un poco, como sea. Igual me sorprende tus gustos, en fin. Mejor continuemos con esta misión. Empezó a peinar su cabello en un chongo. Gojo mejor guardó silencio y salió de aquel vestidor rápidamente. La misión debía continuar. Los 3 hechiceros volvieron a ponerse en marcha. Ahora estaban en el subterráneo, más específicamente en un centro comercial que conectaba directamente al metro. Gojo miró un momento su celular. No tenía buena señal allá abajo después de aquel incidente con Akane en aquel vestidor. Quería ya acabar con aquella misión que le traía harto y de paso, extrañaba a Yutaime. Yutaime, dijo su nombre en un suspiro antes de bajar junto a Nanami y a Akane por aquellas escaleras eléctricas. ¿Por qué estamos aquí? Pensé que iríamos a algún barrio peligroso, decía Gojo mirando todas aquellas tiendas. ¿Por qué? Akane empezó a explicar sin mirarlo a los ojos. En una tienda de aquí está nuestro ingrediente especial para atrapar a nuestro usuario, decía sacando una hoja de papel. Ya veo. Nanami entendió rápidamente a qué se refería. Bueno, caballeros, ya regreso, decía Akane. Espérenme aquí. Se alejó y se fue perdiendo en aquellas tiendas. Gojo suspiró un poco. Gojo, empezó a decir Nanami. No, ya te dije que sí puedo con esta misión. Contestó Gojo algo molesto. Nanami quería que Gojo desertara ya que tenía miedo de lo que Akane fuera a traer consigo en aquel momento. A ambos hechiceros les llamó la atención una energía maldita cerca de ellos. ¿Nanami? Sí. Eso debe ser una pista, dijo el rubio acomodando su corbata cerca del pasillo que conectaba los locales con la estación del tren. Había una madre con un bebé en brazos y a su lado un niño de unos 6 años. Ambos hechiceros agudizaron los oídos mientras se acercaban cuidadosamente. Akito, ¿por qué no lo entiendes? Decía aquella madre. No, mami, no traigas algo así contigo. No quiero, no. Aquel pequeño parecía ser berrinche. No digas eso, Akito. Tú eres su hermano mayor. Debes quererlo. Mira, Natsuki está llorando de nuevo, decía su madre tratando de calmar a su hijo mayor mientras cargaba a aquel bebé. Yo no soy el hermano mayor de ese monstruo, gritó el niño. Su madre estaba perdiendo la paciencia mientras trataba de calmar aquello. Sobre todo, la mujer miraba con cautela a su bebé. Si otras personas vieran aquella escena, creerían que era el típico berrinche de un hermano mayor al sentir celos del más pequeño. Sin embargo, la madre se estaba incomodando. Ese es un monstruo, gritó el pequeño. ¿Por qué dices eso?, dijo furiosa la madre. ¿Por qué? El niño lloraba amargamente. Es tu hermanito. ¿No te sientes mal por él?, regañó su madre, después de que estuvo. La madre se censuró. Esa cosa está muerta, gritó el niño. Akito. La mujer gritó de coraje y cuando levantó la mano para abofetear al niño, Nanami le sujetó de la muñeca. ¿Qué le sucede?, dijo nerviosa aquella mujer. Reprochar a un niño con violencia estaba mal, pero en esta ocasión iban a intervenir como hechiceros antes que adultos de bien. Esto es algo que no les incumbe, señores. Aquella mujer los miró con furia. Esto es algo entre padres e hijos. No creo que ustedes lo entiendan. No vengo a intervenir en ese aspecto, señora, sino a lo que trae entre sus brazos, decía Nanami con seriedad. ¿Qué quieres decir? Aquella mujer parecía nerviosa cuando Nanami apuntó a su bebé. Gojo sintió la sangre congelarse al ver aquella criatura. Vender algo como esto y llamarlo resurrección debería ser considerado como estafa, decía Gojo con molestia. Nanami soltó a aquella mujer, la cual cubrió a su bebé con sus brazos como si quisiera ocultarlo de esos hombres. No se acerquen. No toquen a mi bebé. No lo volveré a perder, decía aquella mujer dando unos pasos hacia atrás. ¿Eso es tan importante para ti? Incluso más que a este niño que está asustado de esa cosa, decía Nanami tratando que aquella mujer entrara en razón. Por supuesto. Yo también di a luz a este niño. Y no quiero volverle a perder, decía esa mujer llorando. ¿Lo compraste, no?, dijo Nanami muy serio. Al escuchar aquello, esa mujer se congeló. Gojo sentía furia y asco por aquello. Cadáver maldito, repitió aquella mujer con lágrimas. Esos dos hombres se llevaron a aquella mujer a una zona más tranquila para hablar con ella, aunque el término para entenderlo más fácilmente sería llamarlos muñecos malditos, explicaba Nanami. ¿Muñeca? Pero si este bebé es, decía aquella mujer, un cadáver. Si una persona común lo ve, no sería capaz de diferenciarlo, pero claramente este niño no está vivo, decía Gojo con pesar. Pero si es mi verdadero hijo, decía aquella mujer entre lágrimas. Usted mejor que nadie lo sabe. Ese cuerpo es de su verdadero hijo, pero lo que está dentro de él no lo es, decía Nanami. Gojo se sentía muy mal por aquella mujer y de solo verla llorar le recordó a Yutaime cuando tuvo aquella amenaza de aborto. ¿Puedo? Gojo apuntó a ese bebé. La señora solo hizo un sí con su cabeza y le pasó a aquel pequeño. El sentirlo en sus brazos lo terminó de quebrar. Ese niño estaba muerto y tenía un peso poco común en un recién nacido. Usted hizo una transferencia bancaria y además tuvo que llevar un cuerpo al que revivir, ¿no es así?, preguntó Nanami. Aquella mujer rompió a llorar de nuevo. Sí. Usted no sabe cuál doloroso es perder a un hijo. Él nació de mí y lloraba con amargura. Perdí a mi bebé a los días, desde la perspectiva de un hechicero. Aquello era repugnante. Gojo solo temblaba de ira y asco. Últimamente había gente a la que le agradaba la idea de matar bebés de algunos y traer a la vida a otros. Se limita a usar cuerpos de bebés, porque arrastrar el cuerpo de un adulto sería muy difícil. Y más para mantenerlo con vida, decía Nanami en un suspiro. Si uno tiene una comprensión de las técnicas de maldición, sabría lo tan retorcida
Blasfema y depravada que es esta técnica, pareciera que está vivo, pero en realidad no es diferente a un robot programado, esta cosa. Decía Gojo, eso es mentira. Yo escuché que Natsuki volvería así que pagué dinero y, dijo aquella madre, usted como madre debería saberlo mejor que nadie, Nanami hablo seriamente, los hábitos de los hijos. Como el expresar sus sentimientos, pero este bebé no siente nada porque no está vivo. Además, Nanami miró al otro pequeño que estaba escondido detrás de Gojo, parece que su hijo mayor lo entiende mejor que usted. Su hermanito nunca volverá a la vida, dijo Nanami mirándolo. Aquel niño corrió a los brazos de su madre, la cual lo abrazó fuertemente, perder a un hijo es lo peor del mundo. Pero, decía Gojo mirando a aquella mujer, tampoco puedes aferrarte al pasado y descuidar a tu otro hijo. Decía un tanto triste. Aquella mujer se soltó a llorar y le pidió disculpas a su hijo mayor. En cambio, Gojo miraba a aquella muñeca sin vida. ¿Acaso si yo perdiera a mi hijo haría esto? Se decía a sí mismo. Le dolía mucho lo que sentía aquella mujer a los minutos. Nanami convenció a aquella mujer de dejarles aquel cadáver. Ellos sacarían aquella maldición dentro de su cuerpo y de paso le darían santa sepultura. Y así, esa mujer se fue con su hijo mayor en brazos. Parece ser más difícil cortar el apego de las personas que eliminar maldiciones, ¿no? Decía Nanami mirando aquella escena. En cambio, Gojo no podía con aquello, pero era muy tarde para desertar. ¿Dónde andaban? Akane regresó con una gran bolsa deportiva. Gojo abrió grandes sus ojos. Dentro de aquella bolsa había otro cadáver de un bebé. Los 3 hechiceros llegaron al lugar citado, pero antes de eso se encontraron con Ihichi y un equipo de ventanas que ayudarían en aquella misión 12 de la noche. Todos estaban en un vecindario de clase media-baja. Levantaron la cortina y así Gojo y Akane dieron con aquella antigua casa de estilo japonés que el usuario indicó en sus instrucciones por fuera. Pasaba desapercibida como una casa común y corriente. Akane traía en sus brazos aquel cadáver, cobijando como si fuera un bebé. ¿No hacemos una linda familia, Gojo? Preguntó con sacarmo. Gojo no decía nada. Se sentía mal. Si Yutaime hubiera perdido a nuestro hijo. Y sí, el solo recordar aquel dolor lo estaba poniendo mal. ¿Gojo? Akane le tomó la mano. Aquello hizo que Gojo brincara un poco. ¿Qué? Dijo molesto. Solo quiero saber si estás listo, dijo Akane, mirándolo confundida. Sí. Como sea, dijo Gojo suspirando. Entremos, que ya estoy cansado. Movió un poco sus hombros. Akane se detuvo frente a él. ¿Qué te parece si acabando la misión continuamos lo que estábamos haciendo en aquel vestidor? Sugirió provocativamente. Gojo humedeció levemente sus labios y después hizo una mueca. Solo acabemos con esto, ¿sí? Akane suspiró. De acuerdo. Vamos, con cuidado. Ambos se acercaron a aquella casa. Akane tocó aquella puerta y los atendió un hombre de mediana edad. Bienvenido, señor y señora, decía aquel hombre, esposo Tsubomi. Gracias. Akane fingía una voz doliente. Aquel hombre les dejó pasar. Aquella sala principal se veía en mal estado y de paso olía fatal. El aspecto del interior era inconsistente. Por fuera la casa se veía japonesa, pero por dentro parecía una mezcla de varios países como China, Corea y algunas piezas de países latinoamericanos y africanos. Era una extraña mezcla cultural. Las paredes tenían pegadas miles de talismanes extraños y hasta había una que otra decoración exagerada como la cabeza de un león y lo que parecía ser algo momificado. Y para complementar aquel extraño lugar, el hombre iba vestido como un monje budista. Desde la vista de un hechicero de verdad, aquello era solo una fachada para la vista de una persona común. Aquello podía delatar misticismo. Pasen por aquí, los guío hasta el centro de aquella extraña habitación. Tomen asiento y cuéntenme cómo puedo ayudarlos. Hablaba como si fuera alguien de poder. Vinimos porque Akane fingía llorar. Queremos de vuelta a nuestro hijo. Gojo seguía en silencio mirando todo aquello. Mi señora, conmigo todo es posible. Imagino su dolor. Pero han venido con la persona correcta, decía aquel hombre en una gran sonrisa. Gojo pensó un momento en todos los padres que pudieron haber venido con este idiota. El usuario de los 6 ojos analizó el lugar. Aquello que tuviera controlando a aquel hombre no era bueno, pero el recuerdo de ver sufrir a Yutaime era más grande en ese momento. Oh, qué hermoso bebé. Lástima de lo que le sucedió, decía aquel hombre fingiendo lástima. No son los únicos con este dolor. Hace rato vino un hombre que perdió a esposa al dar a luz y su hijo murió a los 2 días. Y hoy, gracias a mí, su hijo regresó a la vida, explicaba aquel hombre. Gojo sentía coraje. Este hombre estaba lucrando con el dolor ajeno. Ese no es mi hijo. Y todo esto es una farsa. Soltó Gojo. Disculpe, dijo aquel hombre. Gojo. Akane susurró. Dije que esto es una farsa. Gojo se quitó sus gafas y miró directamente a ese hombre. Amor. Akane, decía en voz baja. Pero era inútil. Gojo ya no pudo más. Tú no sabes qué es el dolor de perder un hijo o casi perderle, decía muy molesto, y mucho menos puedes traerlos de vuelta. Señor, tranquilícese o no les ayudaré en esto. Yo soy un gran hechicero que puede maldecirlos, decía aquel hombre. ¿Hechicero? Jajaja, no me hagas reír. Tú no eres un hechicero, solo eres un farsante, dijo Gojo con furia. El ambiente cambió a uno más pesado. Todo sucedió demasiado rápido. Gojo, al estar cegado por el dolor, el coraje y el miedo de todo lo sucedido con Yutaime y su hijo, no lo pensó más y empezó a golpear a aquel hombre con furia. Akane gritó y trató de detenerlo, pero fue imposible. Gojo casi lo muele a golpes hasta que este empezó a convulsionar y aquella maldición surgió de aquel hombre. Salió una horrible maldición. Parecía que algo lo controlaba como una marioneta en el aire. Una mutación empezó a presentarse que incluso por la energía maldita que salía de ahí, Nanami entró a intervenir. ¿Qué está pasando? Detalles de la situación, exigió Nanami. Parece ser una maldición familiar, algo que pasa de generación en generación. Pero Gojo se puso colérico y empezó a golpearlo y salió esto, decía Akane. De los brazos de aquel hombre salieron algunas criaturas parecidas a unos insectos, los cuales Gojo esquivaba con su infinito. El cuerpo de aquel usuario se había convertido en un títere. La carne humana ahora era asquerosa, de color morado. Su cuello y brazo izquierdo apenas sostenían aquella carne que se fue despellejando para dejar descubierto aquella abominación. Gojo
Nanami no terminó de hablar cuando Gojo se apresuró a acabar contra aquella maldición. La misión había terminado. Pero había fallado, los altos mandos querían vivo a aquel usuario maldito y Gojo lo había matado. Golo tenía manchadas las manos de sangre y su ropa también, aquello le había afectado demasiado. Si Yutaime o su bebé hubieran muerto no se lo hubiera perdonado. Gojo. Akane se acercó a él, pero este simplemente la alejó. Miraba sus manos con sangre, te dije que debías desertar. Decía Nanami furioso. Gojo solo salió de ahí. Nanami, ¿qué está pasando? ¿Por qué Gojo está así? Preguntó Akane a Nanami. No le quedó de otra que decir la verdad. Gojo y Yutaime senpai van a tener un bebé, pero hace poco ella tuvo un problema médico. Al parecer los altos mandos mandaron a hacerle daño a ella y casi pierden a su bebé. Dijo Nanami viendo aquella sangre en el suelo. ¿Y por qué no me lo dijo para no ponerlo en esta misión? Dijo Akane molesta. Supongo que él creía que iba a poder con este tema de ser padre. Decía Nanami suspirando, y Hichi y las demás ventanas entraron. No les quedaba de otra que limpiar aquello e inventar una excusa. Gojo estuvo vagando por un rato. Estaba muy mal y solo seguía pensando en todo el dolor que sufrió Yutaime y si hijo por su culpa pensaba en toda esa maldita gente que lucraba con ese dolor y lo convertía en ganancia o en beneficio. Para ellos poco tiempo después, Gojo se teletransportó hasta su apartamento. Necesitaba a Yutaime 8 de la mañana. Y eso fue lo que sucedió. Yutaime senpai, decía Nanami terminando de contar todo. Yutaime estaba impactada por lo que había escuchado. ¿Y qué pasará con Gojo? Cuestionó asustada. Tranquila senpai. Akane dijo que dirá que el titiritero se puso agresivo y tuvieron que eliminarlo. Habló Hichi. Así es. Diremos que Gojo nos salvó, dijo Nanami. Así él no se meterá en problemas. Más de los que ya está. Yutaime suspiró de alivio. Gracias. Es momento de retirarnos, dijo Nanami levantándose. Yutaime iba a levantarse, pero Nanami le pidió que no lo hiciera. Por cierto, Yutaime senpai, dijo el rubio con una sonrisa, felicidades por tu bebé. Yo sé que tú serás una gran madre. Yutaime acarició su vientre. Gracias Nanami, dijo en una leve sonrisa. Solo espero que ese idiota logre ser un buen padre. Nanami acomodó sus lentes y junto a Hichi salieron de ahí. Yutaime suspiró. Solo esperaba que Gojo se recuperara de ese día y así la pobre se quedó dormida en la sala. 12 del día. Un dulce aroma despertó a la azabache. Al parecer Gojo andaba haciendo de las suyas en la cocina. Yutaime se levantó con cuidado de aquel sillón y sin hacer ruido entró a aquella zona del apartamento. Gojo se veía concentrado en preparar algo en la estufa hasta que unas manos rodearon a aquel hombre desde la espalda. Nanami me contó lo sucedido, decía Yutaime abrazándolo con cuidado. El albino solo guardaba silencio ante todo eso, y quizás te precipitaste en todo aquello, pero Yutaime escuchó la respiración de aquel hombre. Parecía haberse detenido, pero solo puedo decirte que serás un gran padre. Tú en esa misión actuaste pensando en aquellos padres que perdieron un hijo y eso me hace ver que tú serás un buen padre para nuestro hijo o hija. Gojo, no debes sentirte mal por haber fallado esta misión porque ese hombre ya no lucrará con el dolor ajeno y eso es gracias al hechicero más fuerte, terminó de decir la azabache en aquel momento. Gojo apagó la estufa y en silencio se giró para mirar a Yutaime a los ojos. Ambos seguían en silencio mientras se miraban a los ojos de Gojo se cristalizaron un poco. Pasó sus manos alrededor de Yutaime y posó su cabeza en el hombro de esta. Yutaime sonrió un poco mientras acariciaba su espalda. ¿Qué te parece si hoy nos quedamos todo el día en pijama y vemos algún partido de fútbol o un maratón de películas? Gojo volvió a reincorporarse. Miró a Yutaime con una sonrisa mientras aquella mujer le secaba las lágrimas con su mano. Eso me encantaría, y así fue. Aquella tarde Gojo no se despegó de Yutaime y días después parecía que ya había superado aquella misión. 28 semanas de embarazo, 7 meses, ya había pasado un poco más de un mes desde que los chicos de Kioto habían llegado a Tokio durante ese mes. Yutaime iba seguido a la academia a ayudar en las clases teóricas. Las actividades se habían dividido de la siguiente manera: los lunes, miércoles y viernes Yutaime les daría clases de teoría a todos los alumnos y durante la semana después de las clases, todos los alumnos entrenarían o irían con Gojo o con Kusakabe en diversas misiones, así que toda la semana los alumnos estaban ocupados. Ahora en aquella academia tenían 4 alumnos de primero, 6 alumnos de segundo y 3 alumnos de tercero. Bien, ahora recuerden que dependiendo de la categoría es la estrategia que deben usar con las maldiciones. No siempre podrán usar la misma técnica con una maldición categoría 4 que con un categoría 2, explicaba Yutaime escribiendo en el pizarrón. En ese momento estaba dándoles clases a Megumi, Itadori y Nobara. El que estaba prestando más atención era Megumi. Al fin alguien en esa escuela le estaba enseñando algo. Nobara trataba de prestar atención. Se distraía fácilmente pensando en cosas de moda y Itadori también estaba tratando de prestar atención ya que todos esos temas se le hacía difícil de entender, pero sobre todo los alumnos se distraían viendo el vientre abultado de Yutaime. Era sorprendente cómo ese bebé se había salvado hace ya casi 2 meses atrás y ya solo le faltaban 2 meses para nacer. Yutaime sonreía y acariciaba su vientre de vez en cuando o ponía su mano en su espalda por el cansancio. Bien chicos, ¿alguna duda de la clase?, decía mirando a esos 3. Los 3 guardaron silencio. Bueno, si no hay ninguna duda, el viernes de la siguiente semana les haré un examen sobre estos temas, sonrió Yutaime mientras miraba a esos 3. ¿Qué? ¿Otro examen?, decía Nobara casi gritando. Eso no es justo. No, otro examen no, por favor. Piedad Yutaime sensei, decía Itadori casi en una plegaria. Megumi miró a sus compañeros por aquella actitud. Bueno, como estos temas se los debió haber enseñado Gojo en su momento. Échenle la culpa a ese idiota, sonrió Yutaime. La maestra seguido les hacía exámenes a los alumnos para ver si sus conocimientos mejoraban. Se lo reclamarle a ese payaso cuando lo vea, decía Nobara. Molesta aquello hacía reír un poco a la maestra mientras acariciaba su vientre. Bien chicos, la clase terminó. Los veo la siguiente semana, decía Yutaime despidiéndose y acomodando su papeleo. Yutaime sensei, dijeron en coro Itadori y Nobara. Ambos estaban muy cerca de ella. Sí chicos,
dijo Yutaime. Mirándolos, ¿podemos? Por favor, decía Nobara e Itadori de manera tierna mientras apuntaban al vientre de su maestra. Ambos querían sentir a aquel bebé. Yutaime sonrió un poco. Está bien. Ahorita se anda moviendo mucho, dijo esta de manera gentil poniendo su mano en su espalda y así esos dos que compartían la misma neurona. Recargaron sus orejas en aquel vientre y con cuidado pusieron sus manos. ¿Cómo estás, el más querido de la academia? Decía Itadori de manera infantil. ¿Cómo está la cosita más linda de toda la escuela? De Tokio, decía Nobara de la misma forma infantil. En ese momento ambos alumnos se miraron sorprendidos. El bebé había pateado, se movió. Se movió, gritaron ambos emocionados, parecían niños pequeños por aquellas expresiones. Yutaime sonrió un poco al ver a esos dos emocionados. En cambio, la maestra notó que el otro estudiante, el único que era el más serio de esos tres, solo miraba aquella escena un tanto distante. Desde que ella se mudó a Tokio, casi todos los alumnos de aquella academia, incluido el panda, se veían emocionados por la llegada de aquel bebé. Casi todos siempre le pedían permiso para poner sus manos o la oreja en su vientre para sentir o tratar de escuchar a aquel pequeño, pero solo había un alumno que estaba distante ante aquel tema y ese era Fushiguro Megumi. Yutaime observó cómo Megumi trataba de evitar ver aquella escena haciendo su vista a un lado. ¿Acaso le incomodará? ¿Por qué es el único alumno que está distante? Se cuestionaba Yutaime mentalmente. Fushiguro, ¿todo bien? Cuestionó Nobara sin despegar aún su oído de aquel vientre. Ven, Fushiguro. Tu hermanito o hermanita se están moviendo demasiado, dijo Itadori apuntando al vientre de la maestra. Megumi solo suspiró. Chicos, debemos irnos. Nos espera la siguiente misión y de paso debemos dejar que Yutaime sensei descanse. Tampoco debemos incomodarla demasiado, dijo Megumi un tanto serio. Le quitas lo tierno al momento, Fushiguro, dijo Nobara levantándose de ahí. Cierto, contestó Itadori. Gracias, maestra. Hasta la siguiente clase, dijo Nobara despidiéndose. Tú también, bebé hermoso, dijo Nobara con voz mimada. Adiós, sensei. Adiós, bebé, se despidió Itadori sonriendo y saliendo del salón. De nada, chicos, dijo Yutaime despidiéndose y alzando la mano en señal de adiós. Gracias por la clase, Yutaime sensei, dijo Megumi un tanto serio y en una reverencia. El pelinegro estaba a punto de salir de aquel salón hasta que Fushiguro-kun, lo llamó la maestra antes de que él pudiera salir de ahí. ¿Sí? Sensei, Megumi contestó seriamente. Rápidamente el pelinegro vio un poco el vientre de la maestra, pero decidió regresar su vista al rostro de esta. ¿Seguro que está todo bien? Fushiguro-kun, preguntó Yutaime tratando de sonar tranquila. Todo está bien, sensei. Si me disculpa, Megumi hizo de nuevo una leve reverencia. Debo retirarme, dijo tranquilamente. Propio, y vayan con cuidado, dijo la azabache suspirando. El comportamiento de ese alumno le preocupaba un poco. Mientras Gojo regresaba de su misión con los chicos de segundo, Yutaime se quedó platicando con Shoko en la enfermería sobre el comportamiento de Megumi. De seguro son celos, dijo Shoko, tomando de su café al cual le había puesto un poco de vodka para aguantar la siguiente guardia. ¿Tú crees? Me preocupa un poco su comportamiento distante hacia mí y hacia el bebé. Quiero decir, Yutaime acariciaba su vientre. Todos los demás alumnos miman mucho al bebé. Incluso Panda, que no es un humano, se comporta muy cariñoso con nosotros. Pero Fushiguro-kun, no sé, siento que no quiere saber nada del bebé. ¿Acaso hice algo mal? Decía Yutaime un tanto preocupada. Shoko dio otro trago a su café. Yo digo que deben ser celos. Muchos niños, adolescentes y jóvenes los tienen cuando sus padres van a tener otro hijo, pero Fushiguro-kun no es hijo biológico de ninguno de los dos. Solo es el pupilo de Gojo desde hace casi 10 años. Incluso recuerdo cuando lo conocí siendo un niño. Además, para su edad no sería un tanto raro sentir celos de un nonato, cuestionó Yutaime. Shoko sonrió un poco. Se le hacía tierna la actitud preocupada de su amiga por aquel chico. Tienes razón, ni tú ni Gojo son sus padres biológicos, pero al final de cuentas Gojo fue como su padre por estos casi 10 años. Puede ser que solo celoso, del bebé dio otro sorbo a su café, o puede ser que simplemente no le cause interés este tema. También lo conozco desde hace tiempo, senpai. Siempre fue un chico muy serio para su edad y casi no mostraba interés en algunas cuestiones, explicó Shoko. Yutaime suspiró. Me siento como si fuera una intrusa en su vida. No eres una intrusa en su vida, senpai. Tal vez lo único que les hace falta a ustedes dos es hablar y conocerse mejor. La castaña sonrió tiernamente. ¿Tú crees? Es que en serio siento que él nos rechaza, y más siendo el estudiante más cercano a Gojo, decía Yutaime sonando un poco triste. Lo creo, solo trata de hablar con él y de conocerlo un poco más. Te aseguro que ustedes dos se llevarían muy bien. Incluso casi podrían ser casi como madre e hijo, y quizás él después ya quiera al bebé como a su propio hermano. Sonrió la castaña. Aquellas palabras calmaron un poco el corazón de su mejor amiga. Después de eso, ambas amigas se pusieron de acuerdo para salir el domingo de compras al centro de Tokio para comprarle ropa al bebé. Yutaime no quería llevar a Gojo a comprar la ropa por dos razones. La primera es que él se la pasaba coqueteando con todas las vendedoras, y en segunda porque Gojo siempre estaba eligiendo ropa muy random. Gojo elegía disfraces para el bebé como de dinosaurios, Pokémon, plantas, etc., y no elegía ropa que pudiera serle de utilidad al pequeño o a la pequeña un rato después. Gojo llegó por Yutaime a la academia para irse a casa. El hechicero incluso invitó a Megumi para que los acompañara para quedarse con ellos esa noche. Pero este se negó porque decía que tenía mucha tarea por hacer una vez en casa. Ambos hechiceros se pusieron a hablar de cómo les había ido en su día mientras cenaban. Jajajaja, debiste verlas, Yutaime. Ambas gemelas se estaba peleando en plena misión, contaba Gojo, ya que llevo a Mai y a Maki a una misión juntas. Al inicio fue gracioso verlas a las dos tratar de llevarse bien. Eso me recordó a alguien, dijo con una gran sonrisa refiriéndose a ella. Debo admitirlo. En combate se nota que han mejorado demasiado sus habilidades gracias a mí, alardeó el albino. Pero en serio, Yutaime, jajaja, debiste verlas. Se estaban peleando por una tontería de hermanas, contaba muy animado el hechicero. Se empezaron a pelear por una blusa, jajajaja, por una blusa.
Jajaja, mira, hasta lo tengo grabado en mi celular, decía Gojo riendo mientras mostraba aquel video. En cambio, Yutaime no le estaba poniendo atención a lo que Gojo le decía ni miraba aquel video. Esta seguía sumergida en sus pensamientos sobre el comportamiento de Megumi hacia ella y hacia el bebé, y también pensaba sobre la sugerencia que le dio Shoko. Yutaime, ¿me estás escuchando?, cuestionó Gojo al ver que Yutaime no le prestaba atención al video. Sí. Qué bueno que ya se llevan mejor esas dos. La Azabache solo dijo en un tono de desinterés. Gojo notó aquello. Yutaime, ¿segura que está todo bien? ¿O acaso estás molesta por algo? Esta vez me declaro inocente. He estado bajando la tapa del baño como me pediste, dijo Gojo mostrando las palmas de las manos en señal de paz. Yutaime hizo un no con la cabeza. No es estoy molesta. Estoy bien. Comió un poco más, si tú lo dices. Entonces cuéntame qué tal estuvo tu día. Empezó a comer Gojo. Mi día estuvo tranquilo como siempre. Pronto les haré un examen a tus alumnos de primero. Kugisaki e Itadori están mejorando en sus calificaciones. En cambio, Fushiguro-kun, al nombrar a este último, sonaba triste. ¿Qué pasa con Megumi-chan?, Gojo preguntó curioso. Nada, es solo que... Yutaime trataba de encontrar las palabras correctas a lo que quería decir. A él le está yendo muy bien en realidad. Tal vez y hasta pase con excelente calificación el examen teórico. Guarda un momento de silencio, pero, es solo que... La Azabache sintió la mirada de Gojo. Gojo la miraba fijamente. El hechicero suponía que, algo, no andaba del todo bien, es solo que no sé. Siento que Fushiguro-kun me evita a mí y al bebé, dijo suspirando. Gojo levantó una ceja ante aquello. ¿Qué? Me refiero a que, desde que todos los alumnos supieron que estoy embarazada y desde que llegué a Tokio, todos los chicos se han vuelto cercanos a mí y al bebé. Todos menos él, y no sé el por qué me esté evitando, dijo Yutaime algo nerviosa. Gojo sonrió un poco. Déjalo. Debe estar celoso porque va a tener un hermanito o una hermanita, pero no creo que sea por eso, Gojo, o no sé. Shoko también dice que es por celos, pero yo no lo creo así. Yutaime se sentía triste. Déjalo, ya se le pasará. Lo conozco muy bien desde hace casi 10 años y puedo decirte que así es él. Siempre ha sido un chico muy serio y desinteresado. Gojo le tomó la mano. De seguro solo está celoso, ya sabes. Los hijos más grandes se ponen de berrinchudos cuando van a tener un hermanito, decía Gojo comiendo un poco. Me siento un poco mal por eso, dijo Yutaime suspirando. Entonces, ¿quieres que hable con él?, cuestionó Gojo. No. Me refiero a que Shoko cree que tal vez solo nos hace falta conocernos mejor, ya sabes. Porque el bebé va a ser parte de su familia, tarde o temprano, decía llevándose un poco de arroz a la boca. Gojo sonrió por aquello y se le ocurrió una idea. Pudiera ser. Tú tranquila, ya se le pasará. Yo sé que en algún momento va a querer mucho a su hermanito o hermanita y los 5 seremos una gran familia, dijo guiñándole el ojo. Yutaime trató de estar tranquila con aquellas palabras. Tanto Gojo como Shoko tenían un mismo punto en común. Tal vez solo el estudiante necesitaba tiempo para adaptarse y aceptar al bebé. Pasó otra semana en aquella academia de Tokio y, como dijo Yutaime, se llevó a cabo dicho examen. En ese momento, la maestra estaba a punto de entregar los resultados del examen. Itadori estaba sudando frío. Estaba ansioso por saber cuándo había sacado. Nobara solo pedía a los dioses que le ayudaran a sacar mínimo un 6 y Megumi solo quería que aquello acabara para salir de aquel salón. Aquí tengo sus resultados, chicos. Así que pasaré a sus lugares a entregarles sus exámenes, dijo Yutaime sujetando aquellas hojas. Itadori-kun, dijo entregando aquel examen. El estudiante tomó aquella hoja con muchos nervios. Yutaime sonrió. Felicidades. Has mejorado un gran porcentaje, Itadori, de estar en un 40% paso a un 60% en conocimientos. Yay, dijo aquel estudiante aliviado y festejando aquello. Kugisaki-san. Felicidades, también has mejorado demasiado, sonrió la maestra entregando aquel examen. Gracias al cielo, dijo Nobara sonriendo y levantando los brazos de felicidad. Nobara, de estar en un 60% logró subir a un 75% en conocimientos, mientras Nobara e Itadori se chismeaban sus resultados. Yutaime llevó al asiento de Megumi. Felicidades, Fushiguro-kun, obtuviste una calificación excelente, dijo sonriendo y entregando aquel examen en ese momento. Megumi tomó la hoja y posó un momento su vista en el vientre de Yutaime. Aquello lo notó Yutaime en silencio. Este sintió la mirada de la maestra, así que rápidamente desvió la vista hacia aquella hoja. Gracias, Yutaime-sensei, dijo el alumno tratando de evitar hacer contacto visual. Yutaime suspiró levemente y mejor decidió seguir con la clase. Al terminar aquella clase, Gojo fue por sus alumnos de primero al salón donde se encontraba Yutaime. Chico, ¿están listos para su misión de hoy?, dijo muy alegremente el hechicero. Hoy iremos a una zona residencial, estamos listos. Nobara e Itadori sonaban muy animados. En cambio, Megumi solo guardó silencio. Así se habla. Por cierto, Yutaime, dijo Gojo sonriendo y dirigiéndose a ella, ¿qué te parece si nos acompañas en esta misión? Así acabando podríamos ir todos juntos a comer por ahí. ¿Estás seguro que quieres que vaya a acompañarlos a esta misión? ¿No será peligroso que yo vaya, Gojo?, cuestionó Yutaime. Yup. Quiero que por esta ocasión estén ahí tú y el bebé. El albino dibujó una gran sonrisa en su rostro. Tranquila, yo te cuidaré en todo momento. También quiero que ustedes dos se diviertan un poco fuera de la academia. Su tono de voz delataba despreocupación total. Está bien, iré, dijo esta sonriendo un poco. Perfecto. Es hora de irnos. Gojo estaba emocionado. El que no se veía tan emocionado de aquellos 5 era Megumi, el cual se veía preocupado. Pensaba que era mala idea llevar a una embarazada a una misión. Una familia, el cual es un capítulo único donde Yutaime conoce a Sumiki y a Megumi. Tal vez el siguiente capítulo también tenga referencias a esa historia que pueden encontrar en mi muro palo de corazones. Y aunque muy lejos tú estés, yo a tu sombra cuidaré. ¿Qué se siente ser un hermano mayor, Maki-senpai?, preguntó Megumi sin más. Aquello sorprendió un poco a la peli verde.
No me digas que ya se te está despertando el amor fraternal, Megumi, sonrió acomodándose los lentes. Su gran sonrisa delataba curiosidad. En ese momento los alumnos de segundo y de primero de Tokio estaban tomando un descanso de sus entrenamientos panda y Tosh aún entrenaban lanzando a Nobara por él. Aire e Itadori ayudaba a alcanzarla antes de que este cayera al suelo. Era el juego de atrapa a Kugisaki, en cambio. Los dos Zenin estaban conversando en las escaleras. No es por eso, solo es curiosidad. Megumi sonó fastidiado. Megumi. Es normal que con la llegada de tu nuevo hermanito te pongas ansioso, dijo Maki sonriendo. Ese bebé no es mi hermano de sangre, enfatizó en aquella palabra que le causaba conflicto. No hay nada que nos una, reprochó el azabache, aunque no sean de sangre. Podía decirse que, políticamente, casi podrían serlo ya que su padre es tu tutor, y él podría decirse que fue como un padre para ti por 10 años, ¿no lo crees, Megumi? Sonrió Maki. Además de ejemplos de hermanos, también tenemos a Sumiki-chan. Maki sonaba muy segura en sus palabras, con ella fue diferente. Mi padre se casó con su madre y eso nos hizo hermanastros según la ley, respondió Megumi mirando al suelo. Aún le dolía un poco lo que le sucedía a su hermanastra y tenía miedo que algo así le pasara a ese bebé. Maki le dio un leve cabezazo con su bastón de bambú y este soltó un quejido. Megumi sobó su cabeza ante aquel golpe mientras miraba molesto a su senpai. Megumi. Tarde o temprano lo terminarás aceptando, deja de ser necio con ese tema, decía la peli verde sonriendo, y contestando a tu pregunta anterior. Veamos qué se siente ser una hermana mayor. Llevó su mano a su barbilla. Megumi solo esperaba una respuesta mientras de fondo solo se escuchaba los gritos de Nobara y los demás gritos de Nobara. Aquí vamos, decía Panda sujetando del tobillo a Nobara y lanzándola. Ikura, grito Tosh listo para atrapar a Nobara. Kugisaki, grito Itadori, tratando de alcanzar a su compañera por los aires. En mi caso ser hermana mayor fue un asco. Hubiera deseado mejor ser hija única, dijo la Zenin sin más. Megumi chasqueó la lengua ante tal respuesta. No debí preguntar, Si tú fuiste el que quería una respuesta. Salió de Maki a regañadientes, aunque, en ese momento Maki cayó ante varios recuerdos. En aquel momento la Zenin recordó algunas cosas buenas que pasó con su hermana Mai cuando eran niñas. Recordó cuando jugaban juntas en aquella gran residencia del clan antes de cumplir los 6 años. También recordó cuando juntas hacían las labores de limpieza y se divertían un poco. Recordó cuando se repartían algunos dulces que algunas de las sirvientas le daban a escondidas o cuando elegían sus trajes tradicionales y cada una ayudaba a la otra a vestirse. Incluso recordó el día cuando conocieron a Megumi siendo aún unos niños en términos simples y llegó a divertirse un poco al lado de su hermana en aquella infernal casa. Megumi solo la miró en silencio. Esta había dibujado una gran sonrisa mientras miraba al cielo sumergida en sus recuerdos. Creo saber quién puede ayudarte a responder tu pregunta. Tronó sus dedos y miró a Megumi. ¿Quién? Cuestionó. Megumi, la perdedora de cabello azul de Kioto. Escuché que ella tiene hermanos, podrías pregúntale a ella, dijo Maki antes de regresar al entrenamiento. ¿Qué se siente ser un hermano mayor? Miwa estaba sorprendida ante aquella pregunta. En aquel momento ambos alumnos estaban en uno de los tantos pasillos de aquella academia. Megumi logró interceptar a Miwa antes de que ésta se fuera a una misión. La peli azul respondió con una gran sonrisa. Pues en mi caso siempre he querido mucho a mis hermanitos. Ser hermana mayor siempre fue una responsabilidad muy grande para mí, ya que me tocó cuidarlos desde bebés. Siempre he visto por ellos. Incluso estoy en el mundo de la hechicería porque quiero ganar el suficiente dinero para ayudarlos a ellos y darles todo lo que yo no pude tener, decía con un tono nostálgico. Miwa recordó a su hermanitos por un instante. Recordó cuando estos la abrazaban o le pedían jugar con ella. También recordó cuando estos la despidieron llorando antes de irse a Tokio por trabajo. Ya hacía un largo tiempo que no los veía, y no me arrepiento de haber nacido como la hermana mayor. Yo amo a mis hermanos, incluso por ellos daría la vida si fuese necesario, decía alegremente Miwa. Megumi suspiró. Al contrario de Maki, esta chica le estaba dando una respuesta muy positiva a lo que era ser un hermano mayor. Fusiguro-kun, ¿esto es por el bebé de Yutaime-sensei? ¿Cierto? Cuestionó la peli azul mirando a Megumi muy pensativo. Podría decirse que sí, solo contestó. Miwa sonrió. Tranquilo, es normal sentirse así antes de que nazca un hermano. Yo sé que tú serás un excelente hermano, algo me lo dice. Megumi solo respondió con un seco gracias. A aquellas palabras el chico estaba muy confundido con todo aquello. ¿Realmente sería un buen hermano mayor? Todo aquello fueron algunos recuerdos que llegaron a su mente una vez que despertó en aquella nueva habitación. Megumi estaba despertando por primera vez en aquel nuevo hogar. Su habitación era grande. Tenía un gran librero, un escritorio con una cómoda silla para él mismo y un closet que no destacaba demasiado. También contaba con un pequeño sillón cerca de la ventana que daba a la ciudad. En definitiva, sabía que su sensei había elegido muebles que fueran lo más parecidos a los que él tenía en su antigua habitación en la residencia Gojo, pero lo que le causaba molestia era ver un pequeño triciclo que estaba cerca de la ventana. Ese detalle le parecía absurdo. En aquel momento, afuera de su habitación, escuchó como si Yutaime-sensei estuviera regañando a Gojo por algo. Aquello no le extrañaba. La relación de esos dos siempre fue así. No, le fastidiaba el ruido, así que decidió salir de ahí para ver qué pasaba y de paso desayunar algo. Una vez que salió al pasillo, buscó de donde pudiera proceder aquel regaño. No había nadie en la sala ni en el comedor, así que el regaño se escuchaba más fuerte desde la cocina. Gojo, deja ahí. Escuchó a Yutaime regañar Megumi. Entró en la cocina y ahí fue donde se encontró a esos dos adultos algo de empalagosos. Yutaime trataba de terminar de preparar el desayuno, pero Gojo le estaba estorbando, ya que este le robaba algunos ingredientes. Sobre todo, la estaba abrazando desde su espalda con sus manos sobre su vientre. Los antojos de las embarazadas son muy raros, decía Gojo, sonriendo mientras le daba unos leves besos en el cuello. Megumi se sintió incómodo al ver eso, ya que desde siempre los vio peleando a esos dos y ahora verlos como una pareja solo hacían que sus sospechas se comprobaran.
Esos dos sí tenían algo después de tanto tiempo. El estudiante aclaró un poco su garganta. Buenos días. Dijo un tanto incómodo en ese momento. Ambos adultos voltearon a ver al alumno. Buenos días. Megumi-chan. Gojo sonaba muy animado. Este traía su ropa de hechicero. Buenos días, Fushiguro-kun. Yutaime sonrió. Aún traía su pijama. En una de sus manos traía la espátula de cocina, con la cual golpeó levemente la mano de Gojo porque se estaba robando el desayuno. Despertarte justo a tiempo para acompañarnos a desayunar, dijo el hechicero más fuerte sentándose a la mesa, como una gran familia. Juntó por un momento sus manos Megumi antes de sentarse a la mesa. Se preparó un café mientras Yutaime terminaba de servir el desayuno. Gracias por la comida, dijo Megumi empezando que comer. Gojo era el más emocionado de esos tres. ¿Y te ha gustado tu nueva habitación? Megumi-kun, ¿verdad que tengo buen gusto? Se halagó Gojo. Está bien, pero ¿era necesario el triciclo? Cuestionó Megumi un poco fastidiado. Gojo solo río. Jajaja, lo era. ¿No te trae buenos recuerdos? De cuando te enseñé a andar en él. Se llevó más comida a la boca. Solo recuerdo ir corriendo detrás de usted para que me lo regresara. Eso y de alguna que otra negligencia por parte de usted. Contestó Megumi un poco molesto ante tal recuerdo. Gojo seguía riendo un poco. Bueno, aunque sea así, aprendiste a correr y a defenderte más rápido, ¿no? No puedes quejarte por eso. Yutaime sonrió un poco y Megumi rodó los ojos ante tal respuesta. En ese momento Gojo sintió su celular vibrar, y ahí fue cuando notó la hora. Ya voy tarde, dijo, levantándose rápidamente. Mi avión sale en 8 minutos. Dijo con la boca llena. Esas palabras hicieron que Megumi casi escupiera su café. Te dije que debiste irte temprano al aeropuerto. Idiota. Yutaime sonaba molesta por la irresponsabilidad de Gojo. Nunca es tarde para el hechicero más. Fue fuerte. Guiñó el ojo antes de ponerse su venda negra. En ese momento se acercó a Yutaime y le robó un beso en los labios, pero esta arrugó la nariz por el perfume de Gojo. Ah. Gojo, tu perfume me sigue dando náuseas, dijo poniendo su mano en su boca para contener aquello que quería salir de ella. Pero bien que te gustaba mi perfume cuando tú y yo lo Fue interrumpido por Yutaime antes de que completara la frase. Se te hace tarde, imbécil. AGH, dijo molesta por los ascos. Gojo solo rió un poco, se puso de cuclillas y besó el vientre de esta. Y tu pequeñín, no hagas enojar más a tu madre de lo que ya está. Su mal humor ya es demasiado para este mes, dijo en una gran sonrisa. En ese momento, también el hechicero se acercó a Megumi y lo despeinó más de lo que ya estaba. Y tu Megumi, te encargo a Yutaime y a tu hermanito, no dudes en llamarme si pasa cualquier cosa. Sonrió Gojo en ese momento. Este hechicero tomó una pequeña maleta que había en la sala. Bueno, familia, se portan bien mientras papá regresa, dijo este antes de desaparecer, y así el hechicero usa su teletransportación para llegar al aeropuerto. Ese idiota no cambia, dijo Yutaime dando un sorbito a su té, y parece que nunca lo hará, contesta Megumi. Por cierto, ¿dormiste bien en tu nueva habitación, Fushiguro-kun? Preguntó Yutaime para tratar de hacer ameno aquel desayuno. Megumi miró un poco a aquella mujer. Sí. Creo que es un agradable lugar. Por momentos Yutaime acariciaba su vientre, ya que sentía que su bebé se movía demasiado o pateaba mucho. Empezó a decir Megumi. ¿Cómo siguen usted y el bebé? Trato también de hacer amena la plática. Yutaime sonrió un poco. Ya estamos mucho mejor. Eso sí, ya este bebé se mueve mucho. Parece que será como su padre. Megumi sonrió levemente. Esperemos que no sea como él. Yutaime rió un poco por eso. Tienes razón, con él tenemos suficiente, y no queremos otro mini Gojo corriendo por ahí. Aunque, Megumi miró a Yutaime llevarse una mano a la barbilla, ahora que lo recuerdo. Gojo de niño fue muy serio, decía comiendo un poco. ¿Gojo-sensei siendo serio? Megumi levantó una ceja. Sí. Es difícil de creer, pero de niño era muy serio. Supongo que fue una etapa difícil para él. Después entró a la adolescencia y boom. Se hizo insoportable, dijo Yutaime sonriendo un poco ante el recuerdo de un joven Gojo. Megumi suspiró un poco. Y ni con un bebé en camino ha madurado, supongo. No, sigue siendo un payaso. Un irresponsable, enumeraba Yutaime en ese momento en el avión. Achu, estornudó Gojo de manera escandalosa. Ah. Debe ser por la teletransportación. Se limpió la nariz y trató de acomodarse en su asiento, en el cual apenas si cabía por lo alto que era. Tanto Yutaime como Megumi guardaron un momento de silencio. Solo el ruido de los cubiertos chocar contra los platos se hizo presente. Fushiguro, iba a decir Yutaime cuando este se levantó de la mesa. Llevo su plato y vaso al fregadero para lavarlo. Muchas gracias por el desayuno, Yutaime-sensei, dijo Megumi en una leve reverencia. No hay de qué, dijo este con una leve sonrisa. Después el alumno solo dijo, me retiro a mi cuarto. Con permiso, y cuando iba a salir de ahí, Yutaime le dijo algunas palabras más. Megumi-kun, no es necesario que te quedes aquí si no te sientes a gusto, mencionó la maestra mirando al alumno. Megumi se sintió un poco mal por esas palabras. Tal vez su actitud lo delataba un poco. En ese momento Megumi giró a mirar a Yutaime, la cual tenía una leve sonrisa en el rostro. Tal vez creas que todo esto es raro, lo que sucede entre Gojo y yo. Pero una vez que nazca el bebé todo será diferente y tal vez puedan volver a su antigua casa en caso de que no te sientas cómodo aquí. Sonaba un tanto triste. Megumi sentía un poco de tristeza por aquello. Igual si quieres salir a distraerte por ahí, por mí no hay problema. Eres libre de quedarte aquí y sentirte como en tu casa, o también eres libre de irte si te sientes incómodo, dijo Yutaime sonriendo un poco. Gracias. Pero esta es una misión importante para mí. Debo cuidar de ustedes dos y si les llegara a pasar algo no me lo perdonaría y muchos menos Gojo-sensei lo haría. Si me disculpa, sensei. Iré a adelantar tarea. Megumi volvió a hacer una leve reverencia. Entiendo. Yutaime solo hizo un sí con su cabeza y una vez que el alumno se retiró, esta solo sobó su vientre y decidió terminar de desayunar sola. Megumi se encerró un rato en su habitación. Trató de adelantar un poco de tarea y de paso trató de concentrarse un poco escuchando música, pero era inútil.
Se sentía confuso ante todo lo que estaba pasando, se sentía un poco mal por la forma en que se estaba comportando con Yutaime-sensei. Sabía que ni ella ni el bebé tenían la culpa de su sentir. De seguro Sumiki me hubiera regañado por comportarme así con Yutaime-sensei. Se cuestionó un poco Megumi estando acostado sobre su cama. Sabía que si Sumiki viera el cómo se estaba comportando, de seguro de nuevo le aventaría algo a la cara por su actitud necia, y más que recordó que ella le tenía mucho aprecio a Yutaime-sensei desde la primera vez que la conocieron en la academia, donde ella los trató muy bien. Pensó que tal vez su hermanastra pudo haberse sentido así con él el día en que sus padres empezaron a andar. Ella siempre fue buena con él. Siempre lo estuvo cuidando e incluso se encargaba de él a pesar de no compartir ningún vínculo sanguíneo. Tal vez ella era el mejor ejemplo de hermano mayor que había visto y él pudiese repetir ese ejemplo con ese bebé que aún no tenía el valor de sentir. Megumi suspiró y solo cerró por un rato sus ojos. Recordó lo que vivió con su hermanastra aquel día que conocieron a Yutaime y le dijeron, mamá, después de un rato de estar vagando en sus pensamientos. Megumi por fin decidió levantarse de aquella cama, se cambió a algo de ropa más cómoda y tomó un libro de aquel estante. Decidió que leería un poco en la sala de aquel lugar para comprobar si la vista era la mejor al salir al pasillo. El alumno no notó ruido alguno por aquella zona. Pensó que tal vez Yutaime debía estar en su habitación o en el cuarto del bebé con paso lento. Megumi llegó a la sala con su libro en mano y al dar unos pasos más escuchó una leve melodía por venir de ahí. Ahí fue cuando vio a Yutaime-sensei con ropa de maternidad. La azabache estaba sentada en uno de esos sillones revisando algunos papeles en la mesita de té. Tenía mucho papeleo, además de su portátil. La maestra se veía muy concentrada organizando las siguientes clases de la semana. En ese momento, cuando el estudiante pensó que lo mejor era regresar a su habitación para no ser descortés en interrumpir su momento de concentración, Megumi al darse la vuelta, con su codo golpeó una pequeña estatua decorativa, la cual cayó al suelo ruidosamente. Perdón. No quise molestar, se disculpó Megumi al notar que la maestra volteó. Al oír aquel ruido, Megumi rápidamente levantó del suelo aquel objeto, el cual por suerte no se rompió. Gojo-sensei y su estúpida manía de tener muchas cosas de este estilo, dijo Megumi un tanto fastidiado por aquel objeto. No tienes por qué disculparte, Fushiguro-kun, sonrió la maestra a Megumi. No le quedó de otra que sentarse en el otro sillón después de aquella ruidosa escena. La sala es el lugar más cómodo para concentrarse por el silencio y la paz que se siente sin ese idiota molestando por cualquier cosa, decía Yutaime, sobando su vientre. Gracias, dijo el adolescente sentándose en el otro sillón y tratando de ver en qué página se había quedado. De nuevo el silencio reinó un poco en aquella sala. Megumi trataba de concentrarse en su libro, pero era algo difícil porque su vista se desviaba hacia la maestra que tarareaba y comía algunos dulces. ¿Gustas algunos dulces? Megumi-kun, ofreció cordialmente. No gracias. No me gustan los dulces, respondió este tratando de sonar amable. Yutaime sonrió acariciando su vientre, antes de estar embarazada también yo odiaba las cosas dulces, y ahora con este bebé creo que les he agarrado un poco de gusto. Sin duda este bebé tiene ese gusto por los dulces como ese idiota, contó mirando al joven. Megumi solo sonrió un poco. Esperemos que solo salga igual a Gojo-sensei en ese aspecto. Yutaime rió un poco por ese comentario y de nuevo tarareó un poco mientras regresaba a concentrarse en sus papeles. Megumi sentía que aquella leve canción la había oído antes en algún lugar, pero no recordaba en dónde. Así duraron un rato más en completo silencio. Yutaime-sensei se levantó hacia la cocina y se quedó ahí un rato hasta que de repente un ruido de cubiertos y una cazuela cayendo alertó al alumno. ¡Demonios!, maldijo Yutaime desde la cocina. Megumi rápidamente dejó su libro sobre la mesita de té y fue a ver qué pasaba al entrar a la cocina. Megumi notó que a Yutaime se le había caído una cazuela donde estaba preparando algo de arroz para la comida y algunos cubiertos, pero por su avanzado embarazo este le hacían imposible el agacharse rápidamente. Megumi se acercó a ayudar a Yutaime a levantar todo aquello del suelo. Esto es algo que no me gusta de estar embarazada. El suelo queda muy abajo. Suspiro. No se preocupe, Megumi contestó levantando aquellos cubiertos. Por cierto, huele delicioso, halagó el alumno. Gracias. El bebé traía antojos de algo de pollo con salsa de soja, pero me acabo de dar cuenta que me faltan unos ingredientes. Además que apenas estaba preparando el arroz, suspiró Yutaime, así que pensaba ir a comprar esos ingredientes. Enseguida Megumi la detuvo y dijo sin pensar, no se preocupe. Yo iré a comprar esos ingredientes. No quiero que le pase nada malo a usted ni al bebé allá afuera. Megumi se sorprendió hasta de sus propias palabras, pero rápido trató de aclararlo. También así puedo asegurarme de que no hay maldiciones por la zona. Miró a su maestra. Yutaime sonrió un poco. De acuerdo, también así te sirve de distracción. Fushiguro-kun, una vez que Megumi salió de aquel departamento, Yutaime regresó a sentarse a la sala. Notó que el libro que estaba leyendo Megumi estaba sobre sus papeles, así que lo tomó con cuidado y le llamó la atención que ese era un título que ella había leído. De joven, al abrir la primera página había un pequeño mensaje que decía: Feliz cumpleaños Megumi-chan, de parte de Gojo, y con el dibujo de un pilín como firma a Yutaime. Aquello le dio algo de risa y este se puso a leer un poco aquel libro. Megumi salió a comprar dichos ingredientes a una tienda de conveniencia que quedaba a unas cuadras de ahí en su paso. También estuvo atento y alerta de que no hubiera alguna maldición cerca. En su camino solo se encontró con una que otra maldición de categoría inferior a la 4, la cual rápidamente pudo destruir sin esfuerzo. Una vez que compró los ingredientes, el joven se estuvo distrayendo un poco de camino al edificio. Miraba algunas tiendas y locales que había en la zona. Además notó que en esa gran zona entre los edificios había una pequeña área verde con algunos juegos donde había varios niños jugando entre ellos. Por un momento, Megumi decidió tomar un poco de aire antes de retomar su ida a su nueva casa. Por un momento se cuestionó que a ese bebé al que estaba rechazando tarde o temprano nacería y él tendría que acostumbrarse a él o ella como Sumiki se acostumbró a él de niño. Supongo que ella sería la más feliz con ese pequeño o pequeña, pensó Megumi al ver cómo
Dos hermanos jugaban en los columpios, uno empujando al otro y riendo mucho. Aquello le trajo algunos recuerdos. Por un momento él se sintió culpable de no haberle podido pedir una disculpa a Sumiki por todas las veces que éste le hizo molestar con su actitud de matón cuando le daba una paliza a los delincuentes de su escuela, o de las tantas veces que él le decía que le repugnaba por pensar en perdonar a los demás, y de las ocasiones en que Megumi le reprochó a ella por comportarse como un guardián cuando ésta le regañaba por pelearse con otros. Se supone que eso es lo que hace un hermano mayor. No, regañarte cuando haces las cosas mal, enseñarte algunas cosas de la vida y de paso guiarte por un camino, o en su caso dejarte alguna enseñanza. ¿No es así? Ella fue su hermana mayor por casi 10 años, y nunca dejó que le pasara nada malo. Tal vez ese bebé sea mi segunda oportunidad de ser un mejor hermano. ¿No es así? Sumiki se dijo a sí mismo mientras veía a los niños jugar. Tú decidiste preocuparte por mí. Ahora a mí me toca ver por alguien como ese bebé, ¿no? Megumi cayó en cuenta que debía dejar esa actitud fría hacia el bebé y hacia Yutaime, y que debería empezar a acercarse a ellos dos. El joven pasó un ratito más ahí sentado en una de esas bancas, mientras pensaba que tal vez más adelante, cuando Sumiki despertara del coma algún día, ella, el bebé y él podrían salir juntos como hermanos. Un rato después, Megumi llegó al departamento. Había pasado casi una hora fuera de aquel lugar y sabía que debía pedir disculpas por tardarse demasiado. Al llegar notó muy silencio el lugar. Dejó los ingredientes en la cocina y después decidió regresar a la sala. En ese sitio se encontró a Yutaime dormida en el sillón con el libro que él estaba leyendo entre sus manos. Aquel libro estaba a punto de caerse, así que Megumi lo tomó con cuidado para quitárselo y que no le fuera a molestar en ese momento. Megumi por error rozó un poco aquel vientre abultado de 7 meses. Yutaime se despertó poco a poco porque sintió a alguien cerca de ella. Lo siento si la desperté, Yutaime-sensei, se disculpó él. Alumno en ese momento. Yutaime se sentó con cuidado. No te preocupes. No pasa nada. Talló sus ojos y bostezó un poco. Decidí tomar una pequeña siesta mientras regresabas. Dormir en la noche con un vientre de 7 meses ya es algo complicado. Sonrió al ver a Megumi con su libro en las manos. Perdón si lo tome para leerlo un momento. También ese libro lo leí cuando era un estudiante de la academia, así que es un valioso regalo, sonrió Yutaime. Sí. Gojo-sensei me lo regaló cuando tenía unos 12 años, dijo este sentándose en el otro sillón. ¿Y cómo fue él? Empezó a preguntar Yutaime. Cuestionó el estudiante. Continuó Yutaime. Me refiero a... ¿Cómo fue Gojo como padre? Bueno, como tutor, ¿cómo fue él al criarlos a ustedes dos? Megumi se sorprendió un poco por aquellas preguntas. Pues, Megumi rascó un poco su cabeza. No puedo decir que la vida con Gojo-sensei fue mala, ya que él nos dio todo a mi hermana y a mí. Miro a Yutaime. Nunca nos faltó nada. Él siempre vio porque comiéramos bien, jugábamos juntos, nos llevaba a los parques de diversiones que le pedíamos y nos mandó a las mejores escuelas. Incluso iba a las juntas escolares como un padre, dijo Megumi ante tal recuerdo. ¿Gojo yendo a juntas escolares? La azabache sonó sorprendida. Megumi asintió con la cabeza. Sorprendentemente sí. Aunque eso sí, él no dejaba de coquetear con las maestras o con las mamás de los demás niños, como siempre llamando la atención. La azabache puso los ojos en blanco un momento al oír eso. Porque no me sorprende eso de ese idiota. Sonrió levemente. Gojo-sensei siempre estuvo ahí para nosotros dos. Él fue el que rompió el trato con el clan Zenin, y supongo que si nunca lo hubiera hecho Sumiki y yo hubiéramos sufrido demasiado como Maki y Mai lo sufrieron en su momento, decía Megumi recordando todo lo que vivió junto a su sensei. También él fue quien me enseñó sobre mi técnica a pesar de no ser del clan, y fue él quien me entrenó y enseñó lo necesario sobre este mundo de la hechicería. Recordó los cansados entrenamientos y él cómo le explicaba sobre su técnica de las sombras, ayudándolo y explicándole sobre los shikigamis y cómo invocarlos. Además que cuando pasó lo de Sumiki, él estuvo ahí apoyándome en el hospital. Recordó que Gojo-sensei se preocupó por Sumiki y la mandó a uno de los mejores hospitales para que la atendieran durante su coma, así que podría decirse que Gojo-sensei no es un mal padre o mal tutor, después de todo. Aunque por su carácter llega a ser desesperante, siempre vio por nosotros, dijo Megumi mirando a la maestra. Entiendo, dijo Yutaime sonriendo un poco, entonces no debo preocuparme demasiado. Supongo que no va a ser un mal padre. Yutaime sentía una pequeña paz al escuchar que el padre de su bebé al parecer no era tan idiota en ese momento. El alumno se puso de pie al lado de la maestra. Yutaime-sensei. Megumi tomó aire. ¿Puedo? Apuntó al vientre de esta. Yutaime sonrió e hizo un sí con la cabeza porque entendía lo que quería hacer. Aquel estudiante Megumi se acostó en el sofá y recargó su cabeza en el regazo de Yutaime y pegó su oreja y su mano para sentir a aquel bebé por primera vez. Me disculpo si antes no me había acercado a usted o al bebé. Es solo que tenía un poco de celos porque este pequeño tendrá a sus padres biológicos, cosa que yo no tuve en su momento, y eso me molestaba un poco. Se disculpó Megumi. Continuó hablando, pero también no me acercaba porque tengo miedo de encariñarme demasiado con este bebé y que después pueda pasarle algo malo como a Sumiki-chan, empezó a decir mientras sentía una patada del bebé. Yutaime se sorprendió ante aquello que decía el alumno mientras lo miraba hablarle al bebé. Hola pequeño o pequeña, decía Megumi apoyando su oreja en aquel vientre. Prometo que te cuidaré de las tonterías que haga el idiota de tu padre. No dejaré que a ti te cuite el triciclo, ni que te disfrace con ropa ridícula para algunos festivales, y te cuidaré de todas las payasadas que haga ese hombre, decía Megumi recordando todo eso que vivió con su sensei. Aunque puedo asegurarte que nacerás y crecerás rodeado de gente que te querrá mucho y algún día te llevaré a conocer a tu otra hermana mayor, Sumiki-chan. Sé que ella te amará mucho, decía Megumi sonriendo, y yo te cuidaré hasta de las sombras y desde las sombras, como un hermano mayor, decía aquel joven sintiéndose tranquilo al decir todo lo que sentía. Yutaime sonrió y acarició levemente el cabello de Megumi como cuando era pequeño y empezó a tararear un poco.
Sensei, empezó a decir Megumi con las mejillas rojas, podría no decirle a Gojo Sensei que hice esto. No quiero que me haga burla a él ni a los demás. Por favor, Yuta Hime rió levemente, de acuerdo. Guardaré el secreto. Megumi recordó que ella le había tarareado aquella misma canción de cuna a él y a Sumiki el último día que estuvieron en su antiguo hogar, que era la misma melodía que la maestra estaba tarareando después de eso. Megumi y Yuta Hime empezaron a hablar un poco más, incluso empezaron a preparar la cena juntos. ¿Así está bien?, decía Megumi ayudando a Yuta Hime cortando algunas verduras. Yuta Hime solo sonrió. Sí, así están. Bien. Bien hecho, Megumi, dijo esta sonriendo. Aquella escena se sentía tan familiar de hace 10 años atrás. Una vez que terminaron de preparar la cena, se pusieron a hablar mientras comían. Al parecer esos dos tenían cosas en común, además de creer que Gojo era un payaso. La mayor parte del tiempo compartían el gusto por los libros, el orden, y creían que una buena organización ayudaba a cumplir las misiones con éxito. Podría decirse que en aquel momento parecían madre e hijo. Además, se pusieron a recordar cuando se conocieron hace casi 10 años atrás. La idea fue de Gojo Sensei el decirle a usted mamá en esa ocasión, dijo Megumi antes de comer. Ese idiota, dijo Yuta Hime recordando aquella escena donde esos dos se le acercaron y le dijeron mamá, aunque fue lindo convivir con ustedes dos ese día antes de irme a Kioto, dijo antes de tomar de su té. A mi hermana y a mí nos gustó convivir con ustedes dos ese día. Sobre todo a Sumiki, a ella siempre le agradó la idea de que fuéramos una familia. Ella siempre pensó que ustedes dos terminarían juntos. Sí, creo que lo predijo, dijo Megumi sonriendo un poco. Yuta Hime sobó su vientre y sonrió al escuchar eso. Pudiera ser. Aunque yo siempre los recuerdo a ustedes dos peleando por todo. ¿Cómo fue que pasó lo de ustedes dos? ¿De molestarse el uno al otro a ahora tener un bebé?, dijo Megumi sorprendido. Yuta Hime suspiró. Supongo que el amor funciona de maneras extrañas. Se encogió de hombros. Un día solo sucedió. Gojo Sensei dijo lo mismo el día que me contó que usted estaba embarazada. Megumi recordó aquellas mismas palabras que dijo Gojo en su momento. Yuta Hime sonrió un poco ante aquellas palabras. Megumi guardó un momento de silencio. ¿Cuándo nazca el bebé piensan regresar a Kioto? Yuta Hime suspiró. Aún no lo sé. Gojo y yo aún no hemos terminado de hablar sobre esos detalles. Solo estamos juntos mientras nace el bebé. Una vez que dé a luz nuestro trato cambiará. Ya veo. Todos pensábamos que de verdad ustedes dos ya andaban juntos como una pareja oficial. Supongo que no es así, ¿cierto? ¿Solo están fingiendo ser una familia? Megumi parecía que comprendía la situación entre esos dos, pero le decepcionaba que aún no pudieran arreglar las cosas como debían y más a semanas de que naciera su hijo o hija. Yuta Hime suspiró. Pudiera ser. Realmente no sé qué somos él y yo. Antes solo éramos amantes y ahora es difícil decir qué somos realmente. Si solo somos dos personas fingiendo ser algo o si no somos realmente nada, dijo este en un tono triste. Tal vez nos hace falta aclarar nuestros sentimientos. Si es que los hay, entiendo. Megumi sospechaba que esos dos se seguían amando en secreto, pero ninguno tenía el valor de dar el siguiente paso y confesarse claramente. En ese momento ambos guardaron un leve momento de silencio mientras comían un poco. Sea lo que decidan. Yo quiero visitar seguido a ese bebé, sonrió un poco Megumi, sea en Kioto o Tokio. Yuta Hime sonrió un poco. Y así será, Megumi-chan, verás a tu hermanito cuando quieras. Al día siguiente, Megumi acompañó a Yuta Hime hasta el centro de Tokio para verse con Shoko y hacía más elegir la ropa para el bebé. Yuta Hime le pidió el favor a Shoko para esa tarea, ya que cuando iba con Gojo solo elegía ropa random y eso le molestaba a Yuta Hime. Flashback. Yuta Hime, ¿qué te parece este traje para nuestro bebé?, decía sujetando un pequeño traje de Doraemon. Gojo, eso es un disfraz, elige ropa que le pueda servir al bebé, decía Yuta Hime suspirando. Pero esto le puede servir, replicaba Gojo. No, elige algo que pueda quedarle por varios meses y que pueda servirle, dijo Yuta Hime un tanto molesta. Yuta Hime había visto un lindo conjunto verde claro que podría ser para ambos sexos. Me gusta este, creo que lo llevaré. Hey Yuta Hime, ¿qué tal esta cobija para el bebé? Gojo ahora le mostró una cobija con estampado de lechuga que se estaba poniendo muy de moda. Además le mostró distintos disfraces de dinosaurios o de superhéroes. Yuta Hime solo rodó los ojos y ahí fue cuando decidió que no dejaría a Gojo elegir la ropa del bebé hasta que este naciera. Actualidad. En aquel momento ambas amigas habían entrado a dicha tienda de ropa. ¿Y qué te parece esto para mi sobrino o sobrina?, decía Shoko mostrándole un conjunto color verde claro. Me gusta. Quiero que sean colores que ambos sexos puedan usar, dijo Yuta Hime sonriendo en ese momento. Yuta Hime vio un conjunto de color amarillo con un perrito blanco. Supongo que este le gustará a Megumi para el bebé. Se lo mostró a Shoko. Esta sonrió al ver que su amiga ahora mencionaba a Megumi en sus elecciones. ¿Y cómo te fue con Megumi-kun? ¿Ya se llevan mejor?, preguntó Shoko algo curiosa. Megumi en ese momento había salido a comprar unas cosas cerca de ahí. Mientras ambas amigas compraban las cosas para el bebé, también se fue para asegurar el perímetro y averiguar si no había maldiciones cerca. Yuta Hime sonrió. Ya mucho mejor. Ayer pasamos todo el día juntos y nos divertimos burlándonos de Gojo, hablando un poco de libros y sobre que él quiere llevar al bebé a conocer a Sumiki-chan. Jajaja, suena a que tuvieron una tarde como madre e hijo. ¿Y tú qué le dijiste sobre eso último? Shoko sonaba curiosa. ¿Que puede llevar al bebé a conocer a Sumiki-chan después de que nazca? Sonrió Yuta Hime. Shoko sonrió por aquella respuesta. Además, la doctora andaba muy curiosa en ese momento. Yuta Hime senpai, ¿y ya pensaste en qué va a ser lo primero que hagas una vez que dé a luz?, preguntó Shoko mirando unos zapatitos para bebé. Yuta Hime tomó esos zapatitos blancos. Lo primero que voy a hacer es tomar una gran jarra de cerveza. Sonrió demasiado. Nunca en mi vida había estado tan sobria por tanto tiempo y créeme como desearía tomarme una cerveza en cualquier momento. Shoko sonrió demasiado por esa actitud de su amiga. Se le notaba muy animada. Yo invitaré la primera ronda, y eso será dentro de muy poco. Yuta Hime sonrió por aquellas palabras y después guardó unos segundos de silencio antes de decir algo más.
Lo segundo que haré una vez que dé a luz. Yutaime suspiró. Será regresar a Kioto. Shoko pasó de una sonrisa a una mueca en un instante. Senpai. Shoko, lo digo en serio. La verdad. Gojo y yo solo estamos viviendo bajo el mismo techo por el trato que él propuso. Decía Yutaime mirando a su amiga, y dicho trato no tardará en disolverse en unas semanas más. Siento que me estoy volviendo loca con esto. Senpai, él siente algo por ti y puede que hasta tú sientas algo por él, decía acercándose a su amiga, ¿porque sigues siendo necia en ese asunto? Yo los he visto a ustedes dos desde hace mucho tiempo. Yo sé que no es actuado lo que sienten el uno por el otro y además, no puedes hacerle esto a Megumi. El alejarlo de su hermano una vez que nazca. Shoko, yo sé que Gojo no siente nada por mí y que todo esto es fingido. Decía Yutaime suspirando, y Megumi sabe que él puede ver al bebé siempre que quiera y donde quiera. Creo que él es el único que comprende todo esto. Shoko suspiró, Senpai. ¿Por qué eres tan egoísta y tan orgullosa? No es justo que nos dé ilusiones y después vayas a querer llevarte al bebé. No es justo ni para Gojo ni para Megumi ni para mí. Ni para nadie, contesta Shoko un tanto molesta por la actitud de su amiga Yutaime. Suspiro con algunas lágrimas en los ojos, solo me siento confundida. Esta situación de jugar a la casita me está volviendo loca. Realmente no sé qué siento por todo esto. Todo es tan maravilloso que me da miedo que un día deje de serlo. Tengo miedo de abrir mi corazón y que Gojo siga siendo el patán de siempre. Senpai. Shoko mira llorar a su amiga y la abrazo con cuidado. Shoko suspiro por aquella actitud de su amiga. Ella creía que pudiera ser en parte por las hormonas y más que Yutaime estaba a muy poco de dar a luz, pero a la vez sabía que el vivir juntos bajo el mismo techo estaba siendo un problema entre esos dos a nivel sentimental. Shoko ya no quiso hablar del tema. Sabía que esos dos debían aclarar todo antes de que naciera su bebé, si no alguno de los dos, o los dos saldrían heridos sentimentalmente. La tarde transcurrió tranquilamente después de esa charla entre esas dos, la cual preocupaba a Shoko. Llegó el esperado lunes y Gojo regresó en la madrugada de su viaje de negocios ese día. Megumi regresaría a la academia ya que su misión había terminado una vez que Gojo llegó a casa. Yutaime-sensei, dijo Megumi despidiéndose en la puerta de aquel hogar, muchas gracias por todo este fin de semana, no hay de qué. Vuelve pronto Megumi, sabes que este es tu nuevo hogar, sonrió Yutaime en ese momento. Megumi un poco apenado le entregó un regalo a la maestra, el cual estaba envuelto en un lindo papel de color verde. Todos le han estado dando regalos al bebé. Y creo que es hora que yo le dé uno como hermano mayor, decía entregándole un libro envuelto. Yutaime agradeció aquel gesto, yo sé que le gustará y más viniendo de ti. Megumi-chan, decía tomando el libro, qué lindo. Ya te comportas como un hermano mayor. Megumi-chan, decía Gojo sonriendo al ver aquello. Megumi suspiró un poco por la actitud de Gojo, pero lo ignoró para despedirse de Yutaime. La veré en la siguiente clase, sensei. Miro un poco el vientre abultado de esta. Adiós pequeño o pequeña. Los veré pronto, se despidió sonriendo Gojo. No cabía de la emoción que empezó a tomar un montón de fotos de aquella escena. Esto debo presumírselo a los demás, decía entre lágrimas de papá luchón. Yutaime controló a Gojo jalando un poco para que se calmara. Ve con cuidado Megumi. Nos vemos pronto en la escuela, sonrió Yutaime despidiéndose de Megumi. Este de nuevo solo hizo una leve reverencia y salió de ahí rumbo a la academia ya que tenía trabajo que hacer allá después de que Megumi se fue. Gojo abrazó a Yutaime por la espalda, la cual seguía viendo aquel regalo. ¿Lo vas a abrir? ¿O vas a esperar hasta que nazca el bebé? Preguntó Gojo curioso. Hasta que nazca el bebé. Sonrió un poco la azabache. Gojo yo. Yutaime fue interrumpida. Bien. Es hora que me cuenten cómo les fue a ustedes dos este fin de semana. Porque a papá le fue de maravilla, decía Gojo muy animado. Yutaime sabía que había algunas cosas que debían arreglarse pronto, pero parecía que aquel día no sería el indicado.